Hola Santiago, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Fíjate, con algo del último que ha dicho Andreu, de China nos quejamos mucho, pero le estamos pidiendo que, bueno, un gran problema de ahora mismo, de este momento, del que queríamos hablar contigo hoy, bueno, es de la falta de componentes para un montón de cosas. Faltan microchips, material de construcción, papel, aluminio, cobre. En algunos países escasean alimentos y bebidas. Bueno, todo esto es, no sé, detrás de esto hay un problema de fabricación y de distribución. Pero claro, más fabricación, más distribución, normalmente más contaminación. ¿Estamos encerrados ahí en un bucle del que no se puede salir, Santiago? A ver, necesitaríamos 3 programas para abordar todo esto. O más, sí. A ver, la historia esta empieza a principios del siglo XIX con la primera revolución industrial. Uh-huh. Es decir, para bien o para mal, porque, claro, criticar el pasado es muy fácil, a toro pasado, ¿no? Para bien o para mal, a principios del siglo XIX pusimos en marcha un sistema económico que se le llamó capitalismo, como podía haberse llamado perico de los palotes, que el crecimiento económico, el incremento del Producto Interior Bruto, se basaba en la contaminación. Es decir, para crecer había que contaminar. ¿Por qué? No es porque nadie quisiera contaminar, sino porque se dio por supuesto que el entorno era un basurero gratuito. Entonces, evidentemente, nadie pensó en mejorar procesos productivos para no contaminar, porque evidentemente el objetivo era crecer. Yeah. Entonces, damos un salto hasta mediados de los años 70, del siglo XX, uh-huh. Que es cuando empieza de verdad a abordarse el problema del medio ambiente, contaminación, conservación ambiental, el famoso estudio del Club de Roma, los límites al crecimiento, etcétera, etcétera. Y entonces allí se llega dramáticamente a la conclusión de que para seguir creciendo es prácticamente inevitable seguir contaminando. Dicho con otras palabras, para reducir la contaminación, significa crecer menos. Sale en Estados Unidos y en otros sitios, pero sobre todo en Estados Unidos, dentro de la órbita del presidente Ronald Reagan, una corriente que tiene bastante lógica, que dice que la tecnología podrá resolver toda esa problemática. Y durante un tiempo parece, no sé, hay una cierta esperanza en esto, ¿no? Pero luego después, evidentemente, se ha visto que no. Bien, damos otro salto y nos colocamos en la actualidad. Estos problemas de suministro que hay uh-huh. Se deben, evidentemente, al parón económico que hubo con el virus. Y esto, curiosamente, ha resuelto un problema previo que había, un problema de exceso de oferta. Es decir, sobraban automóviles, sobraban caramelos de menta, sobraban mesas de despacho, sobraba de todo y además sobraba capacidad productiva. Bueno, pues con el virus esto se ha resuelto. Se ha resuelto, claro, con toda la problemática que está causando, por descontado. Entonces, ahora tenemos una oportunidad, otra cosa es que se quiera utilizar, tenemos una oportunidad para resolver, entre comillas, pero para resolver o para dulcificar el problema del cambio climático que tenemos. Uh-huh. ¿Cómo? Reorientando el proceso productivo. Yeah. La pregunta es si se querrá hacer o no se querrá hacer. Se la traslado a Javier. ¿Tú esperas mucho o poco de esta cumbre de Glasgow, Javier? Pues desgraciadamente... Con el run que hay estos días previos, ¿eh? Con la experiencia que tengo de bastantes cumbres, espero muy poco. Y desgraciadamente. Y además estamos ya en plena cuenta atrás y no queda tiempo, ¿no? Ayer, por ejemplo, decía la secretaria de Cambio Climático de Naciones Unidas, decía que los recortes en emisiones tendríamos que haberlos hecho ayer, no hoy. Y estamos hablando de más años. La pasividad de los gobiernos es manifiesta, sobre todo China, sobre todo Estados Unidos con Trump, pero con Biden no acaba de arrancar tampoco. Y el problema es que el cambio climático ya está impactando de manera muy grave. El último informe de la semana pasada, 500.000 de muertos atribuibles al cambio climático, solo al cambio climático en las últimas 2 décadas. 500.000. Y esto va a ir exponencialmente creciendo, ¿no? ¿Y el ambientólogo qué dice de esto, Andreu? Porque ya sé que siempre os planteamos lo mismo y es una chorrada decirlo así, pero ¿cuánto tiempo nos queda? Pues muy poco, ¿eh? Yo sinceramente estoy
También estoy de acuerdo con Javier también, que las perspectivas no son demasiado halagüeñas para lo que es la cumbre de Glasgow. Se ha marcado mucho este objetivo de 2030, también porque están los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, etcétera. Entonces, sí que es verdad que, digamos, las transformaciones esenciales que queramos hacer para garantizarnos un futuro vivible, humano, tienen que producirse antes de 10 años. Antes de 10 años. Y ahí no pasa nada por pasarnos, esto no es la final de la Copa del Rey, ¿no? O perdemos o ganamos sí o sí. Es decir, podemos llegar a 2031 sin los deberes hechos, oye, y apurar un poco más, ¿no? O podemos hacerlo en 2027. Pero lo que está claro es que no podemos seguir así durante un ciclo largo más de conferencias, porque es que París hablamos de París, del Acuerdo de París, como si fuera ayer, es que es 2015, ¿eh? Es decir, que ya ha pasado tiempo para ponerlo en marcha. Santiago, y ese cambio, esa transformación deseable que tú apuntabas del modelo productivo, ¿qué plazo necesitaría mínimo para que se notara, para que empezara a notarse un cambio de dirección, digamos? Bueno, este es un tema que es sobre todo técnico a nivel medioambiental. En fin, hay expertos que saben mucho más que esto. Ahora bien, yo quiero apuntar una cosa. Y en esto yo creo que estos objetivos de reducción de conservación medioambiental, yo creo que se van a conseguir. ¿Por qué? Porque, no es que si yo contamino en Francia no se enteren. Si yo contamino en Francia se enteran y les afecta. Entonces, esto no se va a tolerar. Yo mi opinión personal es que se van a forzar cambios, porque si no nos vamos todos al cuerno. Ya, Javier dice que no con la cabeza. No quiero contradecirte, pero es que el principal contaminador, que es China, ha dicho que va a seguir contaminando hasta el 2030. Es decir, que 10 años más. Y en el 2030 dirán en el 2040. Yo llevo 32 años en periodismo científico y siempre es... No, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Empezamos en el año 92, en la cumbre de la Tierra, si os acordáis. Sí. Y ya se decía, yo entrevisté al comandante Cousteau, y todos decían lo mismo, no podemos seguir esperando. Y siempre es mañana, hoy no, mañana. Y el problema es que el cambio climático, el impacto es ya brutal. 2.000 millones de personas, según el último informe de la semana pasada de la ONU, están pasando hambre por sequías extremas. En el 2020 se ha batido el récord histórico de sequías extremas en el planeta Tierra, un 19% del territorio. 19%, cuando la media el siglo pasado era de un 13%. Es decir, son millones de vidas en juego. Ahora mismo, con el aumento de temperaturas de 3 grados, que esto no nos va a quitar nadie. 2,7 dicen, ¿no? Bueno, o 3. O 3, que va a ser más. Y lo digo ahora, en el año 2021, escuchemos este programa en el 2031. Ahora mismo, según informes que han hecho científicos y que están publicados en la web, Barcelona desaparece. La Barceloneta, todo lo que es el estadio olímpico, la zona olímpica, que está en la costa, pero es que en Manhattan, en Nueva York, desaparece el aeropuerto Kennedy, desaparece bajo las aguas, con 3 grados, desaparece. Y hay una cosa que a mí me pone muy nervioso, y lo digo desde el punto de vista periodístico. Todos los pronósticos más pesimistas se han quedado cortos a lo largo de los últimos 30, 40 años, con lo cual me temo que el impacto va a ser todavía mucho más grave, incluso de que los científicos más moderados se atreven a decir. Yo creo que por no asustar demasiado a la población, ¿no? Santiago, ya te oía por ahí resoplar, que quieres decir algo, Javier, sí. pero desde la lógica económica, ¿este proceso, si es así de imparable como describe Javier, tiene algún sentido? ¿O desde la lógica económica hay que buscar esa alternativa que tú propones? No, absolutamente ninguno. Es que a ver, desgraciadamente lo que sucede es que si en Camerún se muere, Camerún o cualquier país del estilo, se mueren X millones de personas como consecuencia del cambio climático, no pasa nada. Y lo digo con todas las letras. Ahora, si el JFK desaparece, aquí sí que pasan cosas. Entonces yo lo que creo, mi opinión, es que se van a tomar medidas dictatoriales incluso, que implicarán decrecimiento económico, lo cual significa evidentemente más desigualdad, más pobreza, etcétera, etcétera, para evitar esta catástrofe, o al menos para minimizarla. Esta es mi opinión. Yo creo, Carles, por dar un mensaje positivo, si ahora mismo la Estación Espacial Internacional, el mayor proyecto científico del mundo, en el que están las grandes potencias, se alimenta exclusivamente por energía solar, ¿por qué los hogares españoles no tenemos energía solar? Bueno, ¿Por qué todos los coches en España no tienen
fotolineras. La mayoría de los coches están aparcados ahora mismo, un sol de justicia. ¿Por qué? Fotolineras. ¿Por qué? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Por qué nos están robando el futuro, ocultándonos grandes tecnologías que están ahí, que se han abaratado la energía solar un 80%, que España podría ser productor mundial, y que alguien nos está robando el futuro, apostando por el gas? ¿Quién decidió apostar por el gas frente a la energía solar? Pues tienen nombres y apellidos. Son políticos que firmaron esos planes cuando hace 20 años, hace 30 años, se les decía que el futuro es la energía solar. Solo acabo con un dato. Con la energía que manda el sol a la Tierra en un día, hay energía suficiente para un año. ¿Por qué no todos los tejados? No estoy hablando de ocupar tierra. Los tejados podrían estar llenos de paneles solares, llenos. ¿Por qué no? Es la gran pregunta. ¿Por qué nos están robando el futuro y por qué nos están engañando? Santiago, y estamos ahí con el precio de la luz, que por cierto yo quería saber qué te parece lo de esa petición del gobierno español a Bruselas, que Bruselas no acaba de ver, por cierto. Bueno, yo a la que leí la noticia escribí un tuit, publiqué un tuit diciendo que menos mal que por fin alguien presenta un proyecto para cambiar el cálculo del precio del megavatio. Estoy absolutamente de acuerdo y bueno, y tú sabes, vosotros sabéis que yo he criticado mucho al gobierno. Hace mucho tiempo, estoy totalmente de acuerdo. Hay que cambiar. El único modo de reducir el precio de la energía eléctrica es cambiar, sustituir el sistema de cálculo del megavatio. ¿Quién está a favor? Francia, está a favor Hungría, pocos países. Los países más potentes están en contra, pero yo creo que aquí, sinceramente, España tendría que tomar una postura radical, una postura durísima, una postura fuerte, concienciar a la opinión pública. Yo creo que la ministra Rivera o el presidente del gobierno tendrían que salir por televisión, en prime time, explicando qué es lo que propone. La ministra Rivera está hoy en Argelia intentando que no nos corten el gas. Bueno, ese es otro tema, esa es otra historia, Oye, Ñiño, me gustaría volver por un minuto a lo de la crisis de los componentes. Esto pasa porque se está llevando a nivel planetario lo que están haciendo las grandes corporaciones, que adelgazan a base de subcontratar. Ahora hay muchas potencias que estamos subcontratando y estamos en manos, digamos, de los subcontratados. A ver, no, hay varios factores que están influyendo en la crisis de los componentes, de que no haya componentes. En primer lugar, ya desde los años 80 se tomó la decisión de que los stocks fuesen prácticamente cero, lo cual financieramente tiene toda la lógica del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque descolgabas un teléfono y le decías al proveedor, tráeme 2 unidades de lo que sea y te lo trajera, y te lo traía. Por otro lado, desde los años 80 también hay procesión de empresas que se han ido a Asia, deslocalizando la producción porque es muchísimo más barato, lo cual tenía también toda la lógica del mundo, dejando al margen la explotación de niños, etcétera, etcétera. Esto lo dejo al margen. Que no es poca cosa. También, mientras no ha habido problemas de suministro, todo esto ha estado muy bien. Lo que pasa es que parece ser que nadie pensó qué pasaría si había un problema como por ejemplo la pandemia. Durante 6 meses, porque pensemos que han sido solo 6 meses, durante 6 meses ha habido roturas de las cadenas logísticas, con lo cual, ha estado paralizado o semiparalizado el comercio internacional y además las fábricas. ¿Qué es lo que ha sucedido? El poco stock que había, las fábricas se lo han comido o lo han destinado a producir bienes más caros, por ejemplo las automovilísticas, los pocos chips que tenían los están dedicando a fabricar vehículos más caros porque tienen más margen, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Entonces, por otro lado, aún sigue habiendo en los países donde se fabrica, básicamente en Asia, están habiendo todavía contagios, muchos contagios por virus, con lo cual, hay paralizaciones de producción. No recuerdo el nombre porque es bastante complicado, pero un puerto muy importante en China ha estado parado prácticamente 2 semanas porque hubo un positivo de coronavirus. Es que esto no ha terminado. Hay que recordarlo, claro, que no ha terminado. Todo esto que está generando, todo esto está generando que esa demanda de componentes, que además con la recuperación de los efectos del virus ha aumentado, no tenga la correspondiente oferta. Claro.
Oye, dejadme despedir a nuestro ambientólogo invitado de hoy, a Andreu Escrivá, autor del libro ¿Y ahora yo qué hago? Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción. No sé si te hemos deprimido mucho o poco, Andreu, con la última fase de la conversación. No. Tú que habías cerrado antes, dices, yo soy un poco optimista porque no está Trump en las negociaciones y tal, pero la cosa pinta como pinta. Sí, no, seguro, eso es seguro, no hay que renunciar a ella. Nos tenemos que obligar, lo contrario sería caer en el derrotismo, pero que eso no es ni bueno ni lo necesitamos ahora mismo, así que me habéis hecho pensar mucho. Oye, Andreu, déjame que te perdona, es que me ha llamado mucho la atención un detalle en el reportaje del País Semanal. Sí. Dice que calzas un 48. ¿Ese es un dato real o es equivocado? Es real, por desgracia. ¿Cuánto mides? 1,93, pero el pie se ve que me lo hicieron a medida. El periodista habla de la huella que dejas y digo, con un 48 me puedo dejar huella. Sí. Tú estarás acostumbrado a la carencia de suministros, ¿no? A veces. Sí, efectivamente, y a remendar los zapatos. Claro. Eso es lo más importante. Exacto. Andreu Escrivá, muchísimas gracias, amigo, y mucho ánimo. A vosotros. Santiago, hasta la próxima semana. Muy bien, de acuerdo. Ha sido apasionante, como siempre. Javier, ánimo. Nos quedan 2 semanas apasionantes y esperemos que haya avances, ojalá. Yo quiero ser optimista, pero yo creo que soy un pesimista informado, desgraciadamente, con tantas cumbres ya, ¿no? Eso me ha gustado.